consternado por esta ola de violencia que vivimos en el país, una violencia que la vivimos todos. Son desde el 2022 hasta la fecha más de 17 atentados contra políticos. Y esto en realidad es un tema muy complejo, ¿no? Ecuador está viviendo la cruda realidad que vivía Colombia en los ochentas, ¿no? En la época de Pablo Escobar. Y esto finalmente amerita acuerdos comunes como sociedad, articular esfuerzos desde los gobiernos seccionales, los gobiernos provinciales, del próximo gobierno nacional, para devolverle a las familias ecuatorianas la paz y la tranquilidad. Eh, Licenia y Washington, yo que todo lo hago recordando a mi madre Cecilia Rabaneira, que murió con cáncer, ¿no? Te puedo decir con absoluta seguridad que toda madre sabe que hay algo tan necesario como el pan de cada día, y eso es la seguridad de cada día. Sin seguridad para la familia, hasta el pan que se compra en la casa sabe amargo. Por eso me parece que es tan necesario un trabajo articulado donde la prioridad sea el pan y la seguridad, alimentar, poner algo de recursos en los bolsillos de las familias ecuatorianas y devolverle a la familia ecuatoriana la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad para salir al espacio público, la tranquilidad de poder disfrutar de las cosas simples de la vida. Quiero aprovechar este espacio también para solidarizarme con la familia del alcalde Agustín Intriago, a quien tuve el enorme gusto de conocer, un líder joven, emergente, muy comprometido con su ciudad y con el país. No logro salir del shock y me parece que necesitamos acciones decididas para enfrentar la inseguridad que vivimos el día de hoy. Wilson, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. El alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, eh, rindió hoy un homenaje a las víctimas de la violencia en el país, en especial tras lo acontecido en la ciudad de Manta, pero también allí finalmente escuchamos a un alcalde alzar la voz ante la ola de inseguridad que afecta a todo el país y también a la ciudad capital. El alcalde ha pedido acciones contundentes, que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que cumpla con su deber de proteger a los ciudadanos. Como municipio, ¿ustedes están analizando medidas de seguridad? Porque ya ningún funcionario público, ningún candidato está a salvo de esta ola de violencia. ¿Cómo evalúa usted, cómo califica usted que por fin un alcalde haga escuchar su voz, reclame lo que el gobierno tiene que hacer como su obligación, proteger a los ciudadanos? Y si se está o no analizando algún tipo de medida de seguridad para que ustedes puedan trabajar en medio de toda esta ola de violencia con algo de seguridad. Sí, Liceña, en 6 años de desgobierno de Lazo y Moreno se ha destruido la institucionalidad pública, se ha achicado la prestación de servicios sociales, se ha desfinanciado a la Policía Nacional, no hay asignación de recursos para la salud, para la educación, es decir, le han dado la espalda a lo público, ¿no? Yo me alegro de que la ciudad tenga finalmente un líder que levante la voz y que le exija al gobierno nacional acciones en base a sus competencias, que es la seguridad, ¿no? Los gobiernos seccionales tenemos una corresponsabilidad en temas de seguridad ciudadana, pero principalmente es el gobierno nacional quien, a través de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la política pública, tiene que devolver a las familias ecuatorianas la tranquilidad. Eh, yo creo que amerita un acuerdo, un gran acuerdo nacional, un acuerdo entre gobiernos seccionales, gobiernos provinciales, el próximo gobierno nacional, academia, sector privado, incluso la cooperación internacional, para abordar este tema que se nos ha salido de las manos, ¿no? Si un alcalde de una de las principales ciudades del país, que además tenía custodia policial, ¿no? No está seguro en los recorridos que hace en el territorio, imagínate la fragilidad, la vulnerabilidad que tienen todos los funcionarios públicos que están ejerciendo su trabajo el día de hoy en el territorio, ¿no? El despacho que yo dirijo está constituido principalmente por mujeres, mujeres jóvenes, que están todo el tiempo visitando los barrios y compartiendo con la gente, ¿no? Esto ha generado también una preocupación de la gente con la que yo trabajo. Me parece que esta sensación de miedo se está apoderando de todos
y tenemos que enfrentarlo con interés. Hoy más que nunca necesitamos ser capaces de transformar el dolor y la indignación que sentimos frente a lo que está sucediendo en el país en otra cosa. Y esa otra cosa es algo que lo tenemos que descifrar juntos. Como justamente yo tenía una inquietud a propósito de lo que tú acabas de señalar, Wilson, porque los ecuatorianos nos encontramos viviendo en estos precisos momentos un proceso que amerita una reflexión profunda, que primero debe exigir la actitud inmediata, responsable y capaz de las autoridades pertinentes por el tema de la seguridad, pero también exige una reflexión de los ciudadanos de todo el país respecto de las causas que están originando esta debacle. Y una de esas causas es lo que decía Viviana Veloz hoy temprano en este mismo noticiero, ¿no? El odio ha llevado a que se destruya el país, y lo decía con lágrimas en los ojos. El odio está llevando a que el país se destruya y que se viva semejantes circunstancias de cosas o estado de cosas que vive la nación. ¿Cómo debe leerse entonces este comportamiento ciudadano que evidentemente amerita de una profunda reflexión? Sí, así es Washington, ¿no? Esta absurda polarización entre correísmo, anticorreísmo, finalmente lo que ha hecho es que la clase política en términos generales le haya dado la espalda a las necesidades apremiantes de la gente, ¿no? Es algo que tenemos que superar. Necesitamos que la preocupación, el trabajo, la articulación de esfuerzos de todos los actores que tienen algún cierto grado de representatividad estén alrededor de devolverle a la familia quiteña la tranquilidad, la paz, ¿no? Ese odio, esa exacerbación de la polarización reflejado en las redes sociales, en los barrios, en el discurso político, tiene que parar, ¿no? Y que finalmente lo que prime sean planes, propuestas que nos permitan avanzar como sociedad, política pública. Yo creo que hay que recuperar el sentido de lo público, de lo común, de lo que es de todos. Necesitamos volver a encontrarnos entre ecuatorianos y ecuatorianas en los espacios que son para el encuentro, los parques, las plazas, las ferias, las playas, ¿no? Y sobre aquello poco a poco ir encontrando caminos que nos permitan avanzar. Eh, Me parece que el momento histórico del país amerita una clase política que esté a la altura de este momento, ¿no? Estamos próximos a un proceso electoral. Yo quiero llamar a los ecuatorianos a reflexionar sobre los planes que los candidatos están presentando. Hoy no se necesita solamente propuestas, sino además de gente competente que haya demostrado experiencia en la administración de lo público, ¿no? El desgobierno de Lazo claramente nos ha demostrado que eh, el marketing político finalmente puede ganar unas elecciones, pero luego llevarnos al despeñadero que vivimos el día de hoy. Así que necesitamos mucha responsabilidad, necesitamos mucha información, necesitamos que la ciudadanía esté muy involucrada en el proceso político y que finalmente a partir del 20 de agosto empecemos un camino de reconstrucción nacional. En ese sentido, Wilson, ustedes desde su movimiento Imparables han tomado ya una opción con miras a las elecciones del 20 de agosto próximo. Porque Sí, así es, Licenia. Nosotros como Movimiento Imparables convocamos a una asamblea. El sujeto político finalmente tomó definiciones. Decidimos apostarle por decirle sí al Chocó, decirle sí al Yasuní, y hemos decidido sostener la alianza con la Revolución Ciudadana para lograr que Luisa González y Andrés Darauz lideren los destinos del país a partir del 20 de agosto, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas similitudes desde el espectro ideológico con la Revolución Ciudadana, también tenemos algunas diferencias, pero me parece que hoy más que nunca necesitamos encontrarnos alrededor de un plan, algo que nos permita dar respuestas efectivas a los problemas agobiantes que están enfrentando las familias. Esta fue una decisión colectiva, más de 500 militantes nos reunimos y finalmente a través de un proceso asambleario se tomó esta determinación. Nosotros militaremos la campaña, tendremos una voz. Creo que en política hay que tomar postura, ¿no? Me parece que eso es fundamental, ¿no? Necesitamos tener una voz. Si nos reconocemos como una organización política,
no podemos taparnos los ojos en medio de un proceso eleccionario. Así que bueno, nosotros hemos decidido apostar por el progresismo, hemos decidido apostar por la unidad de fuerzas de la centroizquierda que nos permitan recuperar la institucionalidad, ¿no? Para darle a la familia ecuatoriana salud, educación, oportunidades de empleo y seguridad. Retomando el tema de la inseguridad, Wilson, la AME está solicitando al gobierno nacional que se dé seguridad a los diferentes municipios del país porque trabajan, como usted lo señalaba, sin las debidas garantías, y si esto le ocurrió a un alcalde que tenía resguardo policial, usted mismo lo señalaba, no se puede uno imaginar lo que puede pasar con el resto de funcionarios que están haciendo su trabajo en territorio. Respecto a eso, como municipio de Quito, ¿han tenido alguna instrucción? ¿Se va a tomar alguna medida de prevención mientras se resuelve o se llega a algún acuerdo con el gobierno y la Asociación de Municipalidades? Porque vemos que también hubo algo parecido, un pedido parecido que lo hacía la Justicia para la Protección de los Jueces y que finalmente ha quedado en un anuncio, recién se está comenzando a concretar, como muchas de las cosas que suceden en materia de seguridad por parte del Ejecutivo. Pero de forma ya más particular, en el municipio capitalino, ¿se ha dado alguna instrucción? ¿Cambian los recorridos? ¿Van a hacer trabajo más de oficina que de territorio? ¿Cómo van a resguardarse ustedes por su cuenta? Como municipio de Quito todavía no nos hemos reunido con el alcalde Pavel Muñoz, como Consejo Metropolitano de Quito aún no lo hemos hecho. Sin embargo, Licenia, yo creo que es importante vencer el miedo, ¿no? Parecería contradictorio, pero es así. Necesitamos hoy más que nunca estar con la gente, ¿no? En los barrios. Necesitamos acompañar a la gente más vulnerable. Necesitamos que la esperanza de un nuevo país venza al miedo que el día de hoy nos tiene inmovilizados, ¿no? Hay que hacerlo con prudencia, evidentemente, pero necesitamos de estar junto a la gente, ¿no? Esa ha sido la tónica con la que yo he venido construyendo, no desde ahora, sino desde siempre. Voy 20 años de activismo social acompañando a la gente que más sufre en los hospitales, principalmente a los niños con cáncer, pero también en sus escuelas, en sus barrios. Hemos estado siempre acompañando a los ecuatorianos en los momentos más difíciles, los terremotos, los aluviones, el paro nacional, los brotes de violencia, y esta evidentemente no será la excepción. Nosotros seguiremos construyendo desde los espacios comunes con la gente, eh, y alzaremos la voz para que las diferentes instituciones nacionales de brindar seguridad no solamente brinden seguridad a las autoridades, ¿no? Me parece que hay que devolverle la seguridad y la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, ¿no? Creo que esa es la clave central. Como el alcalde de la ciudad decía esta mañana, la violencia también ha topado a la capital de la República, algo que genera muchísima preocupación entre los que habitamos en la capital. 2 casos de sicariato ocurrieron en las últimas semanas, que como, aunque no es competencia del municipio, eso lo tenemos claro, la seguridad es competencia del gobierno central, no así, el alcalde ha dicho que están dispuestos a colaborar. Como Secretaría de Seguridad o como municipio de Quito, ¿qué se está haciendo para colaborar en ese control de la seguridad o para dar más seguridad a una ciudad que también se ha tornado violenta? Sí, Licenia, nosotros desde el Consejo Metropolitano darle al alcalde Muñoz las ordenanzas, resoluciones que él necesite para poder materializar el plan. Ese es el rol del Consejo en el ámbito legislativo. Yo creo que hay una dimensión de seguridad ciudadana donde los gobiernos seccionales pueden colaborar, ya lo ha hecho el alcalde, en repotenciar algunos UPCs, en poder dotar a la Policía Nacional de motocicletas, de equipamiento, de trajes. Me parece que hay que utilizar más que nunca la tecnología. Necesitamos recuperar el espacio público, corredores seguros, que puedan conectar las diferentes universidades, que eso ha dicho también el alcalde Muñoz, tener corredores seguros productivos, que además nos permita que con la recuperación del espacio público nos volvamos a encontrar los quiteños y quiteñas en el espacio público. Necesitamos recuperar los parques que se conviertan en un espacio de encuentro, ¿no? No solamente entre los comunes, sino entre los distintos, ¿no? Quito es una ciudad de gente distinta y me parece que gran parte de la violencia que vivimos el día de hoy también pasa por la ruptura del tejido social, ¿no? Nos hemos vuelto intolerantes, el que está al frente es una amenaza, no tenemos un lenguaje que tenga significados comunes y esa es la tragedia de la descomposición del tejido social. Así que bueno, creo que el llamado está en ayudar a recomponer ese tejido social. Nosotros como Movimiento Imparables ya lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. En su momento decidimos declinar una precandidatura para acompañar un proceso de cambio.
acompañar al alcalde Muñoz y finalmente nos permitió llegar a este espacio. Ahora el desafío es más grande, recuperar la patria, y en ese sentido hemos decidido sostener la alianza con la Revolución Ciudadana y apoyar para que un gobierno progresista finalmente nos permita construir días mejores. Los ecuatorianos nos lo merecemos, me parece que hemos topado fondo, me parece que la situación del país no puede ser peor, y esto en realidad amerita que entre todos y todas hagamos un esfuerzo, que nos incomodemos todos, que todos salgamos de la zona de confort, que todos nos reconozcamos como parte del problema, y al reconocernos como parte del problema empecemos a plantear soluciones para salir de este bache tan profundo.